Cineautopsias, podcast de cine. Hola, bienvenidos a un episodio más de Cineautopsias. Estamos muy contentos de estar con ustedes y de que nos estén viendo o escuchando. Y bueno, en los últimos episodios hemos traído varios especiales, pero este en particular es bastante especial, no solo por la temática y los contenidos que estaremos discutiendo con ustedes, sino también porque tenemos a un invitado especial el día de hoy. Luis Obregón nos acompaña y entonces, Luis, si quisieras presentarte, por favor, para contarle al público de Cineautopsias quién eres y dónde te pueden escuchar. Hola, mucho gusto, muchas gracias Alberto, Julia, por la invitación a Cineautopsias. Muy contento de poder platicar con ustedes de un tema que me gusta tanto como es el cine, las series y demás. La verdad es que tengo la fortuna o la bendición o el buen karma, o como a ustedes les guste decirlo, lo que a ustedes les guste creer, de poder combinar pues mi profesión, que es pues contarle cosas a la gente en diferentes medios, en diferentes plataformas, con algo que me gusta mucho, que es el fútbol. Entonces el fútbol americano es algo que ha estado presente toda mi vida y pues bueno, actualmente en compañía de algunos amigos y socios hemos creado una plataforma que se llama Primero y 10. En Primero y 10 pues bueno, empezamos siendo pues un sitio de internet en donde inicialmente eran solo piezas escritas y demás, y después de eso pues empezamos a crecer a diferentes otras formas, ¿no? Diferentes formatos como podcast, videos, todo lo que se les puede ocurrir de los medios actuales, redes sociales y demás, ¿no? Entonces, ahí en Primero y 10 cubrimos NFL y pues bueno, hablamos de como centro la NFL y pues todos los lugares hacia donde se puede ir eso, ¿no? O sea, desde apuestas, fantasy fútbol, y cruces que podrían parecer como tan improbables como cine y fútbol, que pues bueno, en este off-season pues se me ocurrió la idea de por qué no hacer un espacio, un programa en donde pudiéramos hablar de películas de fútbol y pues ahí estamos dando guerra también. Todos esos temas son los que cubrimos en Primero y 10, pero insisto, el centro es la NFL y todo lo que conlleva esta liga, ¿no? Ahí es donde pueden leerme, escucharme, verme, etcétera, ¿no? Y una vez más les agradezco la invitación. No, pues gracias a ti, Luis, por haber aceptado colaborar con nosotros en este especial. Justo en tu programa de 21 líneas a 24 cuadros fue donde tuve la oportunidad de conocerte y bueno, pues creo que hicimos ahí como un buen programa aquella vez, ¿verdad? Entonces claro, seguramente este también nos va a quedar muy, muy bien. Entonces, bueno, ya saben que a Cineautopsias nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y nos pueden ver en YouTube y escuchar en diferentes plataformas de podcasting como Spotify, iVoox, Anchor y Apple Podcasts. Así que bueno, ¿cuál va a ser nuestro primer contenido de este episodio, Julia Muñoz? ¿Y qué es lo que nos quieres decir de tu corazón de ese primer contenido? Bueno, Alberto se burla, pero ya sabe cómo soy, entonces también para que me invita. No, ustedes saben mejor que yo que cada vez que puedo hablar de Los Simpson lo hago en cualquier contexto, sea apropiado o no, lo estoy haciendo. Y entonces, pues, además, Los Simpson han ofrecido grandes referencias al fútbol americano. De alguna manera, pues este retrato de la familia norteamericana no estaría completo, ¿no? Sin el lugar que ocupa el fútbol americano en sus vidas. Y elegimos para comentar con ustedes, como nuestro primer contenido, 2 episodios de Los Simpson. El primero es uno muy temprano de la 3ª temporada, que es Lisa la Griega, y el otro es de la 9ª temporada y se llama Bart la estrella o Bart Star, ¿no? Entonces, a ver, ¿por dónde comenzar? Y también para darles la palabra. A mí, por ejemplo, a ver, hay una situación en la que, digamos, me gusta mucho porque el fútbol americano en estos 2 episodios se va a convertir en el vínculo por medio del cual Homero puede entablar algún lazo emocional con sus hijos, porque claramente no sabe hacerlo, ¿no? O sea, Maggie, que no puede hablar, recuerdan ese episodio en donde le dice no hables nunca, ¿no? Porque entre no hables yo puedo tener como una cercanía contigo, pero ya si empiezas a hablar y empiezas a tener una personalidad, no voy a saber cómo acercarme a ti. Y creo que eso se refleja bastante bien en los 2 episodios que vamos a comentar con ustedes. En el primero,
Lisa llega muy emocionada a enseñarle, ¿no? Como la casita de Stacy Malibu que estaba haciendo y todos los proyectos. Y obviamente a Homero no podría importarle menos, ¿no? Hasta que Marge le sugiere, bueno, ¿a ti alguna vez te ha interesado algo de lo que le gusta a tu papá? Y entonces ahí dice, bueno, pues sí, lo podría hacer. Y para como es Lisa, ¿no? Estudia y se prepara y obviamente hace predicciones que hasta se cumplen en la vida real, ¿no? Y claro, toda la cuestión es si ese esfuerzo que está haciendo Lisa por encontrarse con su papá va a ser reciprocado o no. Si Homero está dispuesto a acercarse a Lisa o si solo las va a usar para ganar apuestas, ¿no? Con Moe. Y en el otro caso es si es capaz de querer a Bart incluso a pesar de o con independencia de su desempeño, ¿no? En el campo. Entonces, pues no sé, yo quería comenzar con esa idea en donde el fútbol americano, les digo, no solo es como este espacio central en la vida de una familia norteamericana, sino en este caso pareciera que uno de los pocos vínculos que Homero ha tenido o que ha tratado de tener, ¿no? Con tanto Bart como con Lisa. Pero ¿ustedes qué opinan? Me parece el lugar correcto para empezar justamente la relación con la familia, porque el fútbol americano en sí es uno de los, hablo desde mi poca experiencia con otros deportes, realmente prácticamente la única que tengo es con el fútbol americano, practicándolo de manera organizada y demás. Te puedo decir que es un deporte sumamente familiar. Entonces es un deporte que trae siempre el pegamento de la familia, en donde se toma como pretexto el juego para que todos estén unidos en torno a él, ¿no? Cuando un miembro de la familia va a jugar, todos van al partido, uno se encarga de una cosa, otro se encarga de otra. Y cuando eres aficionado, no estás involucrado necesariamente en el deporte directamente, es el pretexto de pues, sentarte junto alrededor de la televisión, en el sillón, botana, etcétera, ¿no? Entonces, funciona muy bien como ese vínculo familiar y ya lo mencionas perfecto. La torpeza de Homero es singular para relacionarse con sus hijos, sobre todo con Lisa, ¿no? Entonces sí. Nos lo ha demostrado un montón de veces a lo largo de toda la serie y en lo vuelve a demostrar, ¿no? Porque justamente Lisa quiere llegar a mostrarle su cajita de zapatos y a mostrarle el espacio donde Stacy Malibu publica su artículo feminista de la semana y Homero no haya manera de hacerla transparente casi para poder ver el fútbol, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran inicio, un gran planteamiento, el cómo el fútbol termina siendo pues la liga o el pretexto inicial para que pues al final del episodio se vayan a escalar el monte Springfield, ¿no? Ya cuando se acabó la temporada y demás, pues algo rescataron de eso, ¿no? Algo más que el haber ganado apuestas e irse a cenar a la trufa dorada, ¿no? Con las ganancias. Y del otro lado, con Bart, pues ves algo que también es muy, muy característico de los papás que tienen hijos jugando fútbol, que es, no importa qué tan bueno o qué tan malo sea tu hijo para jugar, tú siempre vas a querer que sea la estrella, ¿no? Entonces, pues vemos que Bart la verdad es que no es bueno, ¿no? O sea, de hecho es bastante malito, ¿no? Y él a fuerzas lo quiere poner de quarterback y lo quiere poner en la posición central, siendo que está ahí Nelson, que él es el bueno, ¿no? Entonces, eso es también importantísimo en la relación familiar bueno, en el vínculo Homero-Bart, ¿no? Y algo que también se ve muy claramente en ese segundo episodio, donde él es el coach, bueno, termina siendo el coach, es justamente por una razón que tampoco es exclusiva del fútbol americano, pero que aquí se ve mucho, es cómo todo el mundo sentimos que podríamos ser el mejor coach. O sea, estás viendo el partido, cualquier partido, y dices, ¿cómo? ¡Qué bruto! ¿Pero por qué no hizo esto otro en vez de eso que hizo? ¿No? Es obvio, ¿no? Entonces, sí. Y bueno, Homero ni siquiera llega a por qué no hizo esto otro, se la pasa descalificando a Flanders de la manera más burda posible, ¿no? Uno de mis momentos favoritos es el Flanders, sí, claro, sí. Pero bueno. Y luego cuando voltea, ¿qué? No. Flanders. Sí, es tremendo. Sí, bueno, pues al hilo de esa misma idea como de la familia, pero bueno, pues un poco recurriendo a todo lo cáustico que son los Simpson, pero también un poco esa ambivalencia
entre criticar a la familia convencional, pero al final darnos un poquito de esperanza. A mí lo que me llama la atención de los dos capítulos es cómo ponen en un momento determinado un tema en el cual nosotros como espectadores tenemos que reflexionar. En el caso de los pronósticos de Lisa, o Lisa la griega, como se llama originalmente, es este tema de que, bueno, pues las apuestas son malas, están prohibidas, pero eso es lo que permite la unión padre e hija. Entonces tú como espectador, pues ahora sí que un poco de qué lado estás, ¿no? Porque debe un padre, por medio de la ilegalidad, hacer una conexión con sus hijos, pero si esa es la conexión que encontraron y que nunca habían tenido alguna, pues entonces debe continuar esa conexión, aunque en ese momento apostar haya sido ilegal. Entonces creo que es muy padre como espectadores el capítulo nos pone un poquito ese dilema de que hay esa situación en donde por fin logran conectar estos dos personajes y sin embargo lo hacen a través de algo que es ilegal. Entonces hay esta frase muy buena de Lisa de que era algo así como apostar hace mejor a algo que ya era bueno, ¿no? Algo así dice la frase, la tenía que apuntar y ahora no. Y además es un secreto, ¿no? O sea, digamos, entre ella y Homero, lo cual parecería que los acerca, ¿no? O sea, digamos, no sé, yo creo que Lisa entiende como la complejidad moral de guardar ese secreto, sí, pero sabe también que es lo que ella quiere, tener esa cercanía con su papá que otros miembros de la familia no van a tener. Sí, es tal la rectitud moral que nos presentan de Lisa que nosotros sabemos que de alguna manera se está traicionando un poco al guardar ese secreto, porque no solamente está guardando el secreto como tal, sino que además es sobre algo que es ilegal. Entonces, bueno, pues, y de ahí que se va a desencadenar un poco esa contradicción hacia el final, cuando ella se da cuenta de que su papá, pues, en realidad solo la quería para esto de las apuestas, y lo que ella está en juego, y lo que para ella está en juego, es el amor que le va a tener o no a su papá. O sea, es regresar como a la situación inicial, en donde, pues, es un hombre prácticamente extraño, ajeno a sus emociones, a sus intereses, o si pueden encontrar un vínculo más allá del fútbol americano. Y en el caso de Bart Starr, ahí lo que yo creo que nos reta un poco el programa es sobre hasta dónde ese apoyo del padre al hijo tiene que ser incondicional. Porque pues vemos el ejemplo del abuelo Simpson, ¿no? Cuando Homero hace esta maravillosa gimnasia artística y él le dice, lo vas a arruinar. ¡Lo vas a arruinar! Y entonces el pobre de Homero así, no, mi papá nunca me apoyó y entonces a mí eso no me va a pasar con Bart, y entonces se ciega a apoyar al 100% a Bart. Entonces un poco siento que igual, ¿no? Como espectadores nos tiene que poner a pensar cuán ciego o cuán abiertos debe tener los ojos un padre hacia los hijos y decirle cuándo la está regando y cuándo lo está haciendo bien, ¿no? Porque pues otra vez es este caso de que si Homero reconoce que Bart pues es un bueno para nada en el fútbol americano, pues se va a mantener esa relación que tienen de amor-odio como padre e hijo. Pero si efectivamente logra darle ese empujón que necesita para por lo menos lanzar un buen pase, sabemos que se puede generar una conexión entre ellos, ¿no? Entonces a mí lo que me gustó de esos dos capítulos es cómo a través del deporte en el segundo caso y en el de las apuestas en el primero, sí nos pone a reflexionar sobre, en particular de los personajes, hasta dónde es válido, hasta dónde queremos que haya un vínculo entre ellos, porque en una de esas, pues como personajes funcionan mejor separados, ¿no? Y funcionan mejor en esa dinámica de amor-odio entre Homero y Bart y de indiferencia entre Homero y Lisa. Y creo que mencionas algo en el primero, en el caso de Lisa the Greek, los pronósticos de Lisa, que es siempre hacen como un señalamiento, los Simpsons, bueno, no siempre, constantemente hacen un señalamiento social o a un tema que puede estar como álgido, ¿no? En este caso son las apuestas, ¿no? Lo plantean de una manera, pues que bueno, llevada un poco a la caricatura, pero que retrata bien la situación, que es justamente, sí, son ilegales las apuestas y lo llevan como al extremo de que el bookie o el que coordina las apuestas es Moe en su taberna, en una libretita, ¿no? De la forma más, o sea, menos confiable que podría haber, ¿no?
Entonces, eso, o sea, como que caricaturiza el hecho de, pues es una industria que en ese momento era pues absolutamente ilegal. Estamos hablando de 91, me parece que es este episodio, está completamente en la ilegalidad. Hoy día ya las apuestas deportivas en Estados Unidos se han legalizado y van estado por estado instaurando las condiciones para que se lleven a cabo de manera regulada, pero ya está probado que se puede hacer. Entonces, también el cómo lo plantea Homero cuando se confronta con Marge, le dice: Marge, las apuestas son un delito sin víctimas. La única víctima es Moe. ¿No? O sea, si lo ves por ese lado, pues tiene algo de razón. O sea, no es como que le estés robando su dinero a alguien. No es como que estés matando a nadie, golpeando a nadie. No, o sea, estás utilizando pues, tus conocimientos como para decir: yo creo que gana sobre otro, y pues ahí te da una lana de por medio, ¿no? O sea, como que en realidad no es o sea, es ilegal porque no se había regulado, ¿no? O sea, porque las apuestas, creo que en efecto, pues creo que es una fuente de ingresos tremenda para la NFL hoy día, y la van a hacer en los siguientes años mucho, mucho más, ¿no? O sea, ese señalamiento que hacen en ese capítulo me parece muy padre y muy acertado, ¿no? Y tal vez solo como para pues ir cerrando como este primer bloque, porque además creo que ya hemos ido encontrando puntos que seguro vamos a seguir comentando, ¿no? Con nuestro siguiente contenido. Bueno, primero respecto a lo que mencionaba Luis sobre justo esta cohesión familiar que se logra, o sea, ya sea porque te sientas a verlo en familia o porque lo practicas. Y también recordaba, por ejemplo, esta serie, la de Cómo conocí a tu madre, How I Met Your Mother, en donde recuerdan que el personaje de Marshall Eriksen, o sea, hasta va, una vez que se muere su papá, va a su tumba a ver el partido de los vikingos, y hay como una tradición en, pues es que mi papá me enseñó a verlo, me enseñó a ir a los estadios y a preparar comida para el que quisiera, ¿no? Acercarse después del juego. O sea, cómo hay ahí, pues sí, este componente familiar, pero que me lleva justo a lo que estaban discutiendo ahorita. Como todas las trampas y traumas familiares que también se heredan en el fútbol, ¿no? O sea, digamos, por un lado, como ya decía Alberto, bueno, pues ¿por qué Homero de pronto decide apoyar a Bart? ¿No? O sea, no es como que de pronto le haya nacido el ser el gran padre, más bien no quiere repetir los traumas, los malditos traumas de la niñez que le tocaron a él, pero la verdad es que tampoco sabe cómo hacerlo, no lo hace bien, ¿no? O sea, porque no es capaz de poner a Nelson en lugar de a Bart, y entonces de alguna forma también replica otro tipo de traumas, pero digamos es como ¿qué ponen los papás, ¿no? En los hijos que juegan americano? Que ahorita creo que lo podremos discutir más con el siguiente contenido. Y la segunda es, Homero hace algo que en ese momento era claramente ilegal, pero además creo que la serie siempre te pinta a Homero. Es difícil, ¿no? Porque al final lo queremos muchísimo, pero claramente la serie dice, no es un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, no seas Homero, no uses a tu hija para apostar, o sea, no es el modelo a seguir que estás buscando. Entonces también es cierto como esta parte de, pues bueno, a pesar de que nos da ternura la torpeza emocional de Homero y que trate de conectar con Lisa, la misma serie como que también toma distancia, ¿no? Y les digo, sobre todo por eso, por cómo pues incluso en estas cosas puedes estar replicando patologías o cosas que tú no quieres con tus hijos, te des cuenta o no, bien intencionadamente o no, ¿no? Y que creo que, y con esto quisiera abrir, ¿no? Nuestro segundo bloque, nuestro segundo contenido, es una película del 2004, ¿no? Alberto tiene algo que decir de Los Simpson antes de pasar a Friday Night Live. Perdónenme. Alberto. Sí, es que para los más nerds del fútbol americano, no sé si Luis tenga así como alguna referencia al fútbol americano real en estos dos episodios. Digo, sería padre comentar, yo estoy seguro que tiene alguna en mente. Sí, a Broadway Joe. Hay un montón. Sí, empecemos por esa. Joe Namath, Broadway Joe, sale en el segundo capítulo, que es el que le da el tip de cómo ser un buen quarterback a Bart Simpson, que casi le dice que es el aire en la gasolina, ¿no? Bueno, Joe Namath, Super Bowl MVP del Super Bowl 3 con el quarterback de los Jets, es famoso por haber garantizado su triunfo por anticipado en el Super Bowl contra unos Colts que venían como favoritos, ¿no? Luego, este es uno muy obvio. En el mismo episodio, el título
Bart Starr, Bart la estrella, es como un juego de palabras hay un personaje que se llama Bart Starr con doble R, que él era el quarterback de los Green Bay Packers, de aquellos Green Bay Packers legendarios de los 60s de Vince Lombardi. Él fue el primer Super Bowl MVP. Bart Starr es como el molde a seguir del quarterback franquicia, ¿no? Ese es otro. Y por ejemplo, en el otro, si nos vamos al episodio de Lisa y los pronósticos de Lisa, igual el título es una referencia a una cultura, algo de la cultura popular. Había un personaje en los 80s, digamos que finales de los 70s, principios de los 80s, que se llamaba Jimmy the Greek. Él daba pronósticos deportivos en CBS, en el programa previo de los domingos. Él daba sus pronósticos y él era famoso justo por eso de decir, yo voy a estar siempre arriba del 50%. Hacen un poco la referencia ahí, ¿no? De cuando se acierta en el 52%, se falla en el 48%, ¿no? Entonces, es una referencia muy, muy clara a Jimmy the Greek. Y otra es el partido del Super Bowl, con el que Lisa se juega o no el cariño a Homero, pues es real, ¿no? Es el Redskins contra Bills, fue el Super Bowl de ese año y los Redskins acabaron ganando. No, hoy el equipo de Washington, porque ya no podemos decirles con ese mote, ¿no? Pero esos son algunos que me vienen a la mente. Pues seguramente hay muchos otros más, pero esos son los más obvios, ¿no? Están padres. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí, Julia Muñoz, cuéntanos más o menos de qué va un poquito Friday Night Lights, que es nuestro segundo contenido. Bueno, pues aquí, y también seguro haremos como pues estas referencias, supongo, a la vida real, porque además ustedes, si ya vieron la película, que como les decía es del 2004, y si no recuerdo mal, un año después salió la serie, ¿no? No sé ustedes cuál hayan conocido primero. Además, por ejemplo, la actriz que hace de la esposa salen las dos. O sea, hay un par como de actores que repiten en ambas. Pero bueno, esta es una película que trata sobre un pequeño equipo de fútbol americano en donde juegan chicos, apenas están aspirando como al nivel colegial, están aspirando todos a becas, a salir del pequeño pueblo de Odessa en Texas. Entonces están compitiendo por el campeonato, ¿no? Estatal. Y bueno, la cuestión es como explorar un poco lo que ya decíamos, tanto las relaciones familiares que se dejan entrever en cómo juegan y en lo que arriesga cada uno de estos jugadores, ¿no? A sus 17 años, en la presión que hay sobre sus hombros para ser un éxito, llegar a la NFL, salir de ahí, mejorar económica y socialmente, ¿no? Para ellos y su familia. Y también vemos, aunque tal vez en la película menos que en la serie, ¿no? A este entrenador, en este caso Billy Bob Thornton, que pues tiene que lidiar con un equipo en un pequeño pueblo en donde el fútbol es la vida de la comunidad, ¿no? Entonces la presión, como ya también decían, está sobre él. Entonces, si algo sale mal, es por supuesto su culpa, era obvio, pues, y hasta lo amenazan un poco bajita la mano, ¿no? Entonces, bueno, varios temas ya han salido, pero ¿por dónde les gustaría comenzar a platicar sobre esta película? Bueno, si me permiten tomar un poquito la palabra, porque voy a meter un tema que es un poco adyacente, pero que me pareció interesante, porque, bueno, la historia de esta película es una historia real, ¿no? Este pequeño equipo de esta pequeña preparatoria en el pueblo de Odessa, en Texas. Esto es 1988, 1989, más o menos, que son los años en los que va terminando sus dos mandatos el presidente Ronald Reagan. Durante la administración de Ronald Reagan se consolidaron las políticas económicas que hoy llamamos de neoliberalismo y que en ese momento parecían ser como la panacea económica que iba a traer al mundo progreso y felicidad. Sin embargo, que empezaron en el 79, entonces ya hacia 10 años después que se va acabando la administración de Reagan, se van viendo los efectos negativos de estas políticas económicas. Y me parece que, sin mencionarlo, pero que bueno, pues uniendo un poco esos dos mundos, gran parte de la presión que la comunidad pone en el equipo es precisamente por ser una comunidad que se ha visto afectada por estas políticas económicas, que se ve afectada por el desempleo, que se va a ver afectada por problemas raciales, y que lo único que los une es el fútbol americano. De tal manera que es una comunidad que tiene como un bajo
nivel económico, como seguramente hubo muchas otras en Estados Unidos en ese momento y todavía hay, sobre todo en Latinoamérica, hay poco dinero y el dinero que tienen lo van a invertir en el equipo de fútbol americano. Entonces de ahí también esa presión extra, ¿no? Si recuerdan, hay me parece que son los comentaristas de la radio haciendo un poco la polémica de por qué el entrenador gana más que el director de la escuela. Entonces... O que el dinero se fue al estadio y no Ajá. a la escuela. Uh-huh. Entonces creo que este ambiente que es adyacente, o sea, sí es como una página interesante de la historia, como este contexto histórico en el cual no solamente es la pasión por el fútbol americano que hay en Texas, que tengo entendido que es el estado que más es apasionado en fútbol americano, sino además el contexto de una depresión económica en donde lo único que te queda es este amor por tu equipo y te la vas a jugar todo por ese equipo, y cuando decimos todo es todo, porque los que seguramente ponen el dinero, pues es el último dinero que tienen para ver si estos muchachos logran ganar el campeonato o no. Entonces me gusta mucho cómo ese contexto le puede dar a la película una dimensión todavía más rica en cuanto a por qué son así estas personas, por qué no dejan vivir a estos muchachos su juventud. No, y la verdad es que tiene también algunos temas de trasfondo social que en la película están un poquito pues como matizados y dejados un poquito de lado. El material fuente de Friday Night Lights es un libro basado igual en hechos reales. En el libro se le da mucha más importancia al tema racial que mencionabas ahorita, ¿no? En la película solamente hay una escena en donde están decidiendo el asunto del campeonato nacional y dice que si los oficiales van a ser blancos o negros, que si las cebras van a tener líneas blancas o líneas negras, lo llevan un poco a la caricatura, ¿no? Pero el tema racial está acotado y fue por una razón como práctica, ¿no? La película está filmada en la preparatoria, o sea, en Odessa, les dieron acceso completo a las instalaciones para hacer esta producción. La única condición que puso la preparatoria para que esto fuera así fue que el tema racial no se tocara, porque cuando lees el libro, sí hay un tema fuerte de segregación racial, ¿no? Entonces es otro de los elementos sociales que están inmersos en esta historia, y digo, estamos hablando de los 80s, o sea, estamos hablando de hace 30 años, ¿no? O sea, que la gente crea que esto tiene siglos y la esclavitud se abolió con Lincoln o algo así, pues es la verdad es que el día de hoy vemos que no. Entonces es un tema padre que también adereza, o sea, estos temas te dan un entorno padre, te dan un caldo de cultivo interesante, justo para entender por qué el pueblo está como tan volcado a la afición, y que es por ahí donde me gusta a mí entrarle mucho a esta película. En estos pueblos, ya lo mencionabas, Alberto, en estos pueblos, sobre todo en Texas y en Florida, esos son los dos estados más apasionados de fútbol americano en Estados Unidos. El fútbol es religión. O sea, los domingos se practican las 3 Fs: fútbol, family and faith. O sea, es para ir a la iglesia, para estar con tu familia y para ver los partidos. Para eso son los domingos, ¿no? Y pues bueno, si lo trasladas un poco al resto del fin de semana, el sábado es para ver el fútbol colegial y el viernes es para ir al partido de la preparatoria, ¿no? Por eso se llama así la película, Friday Night Lights. Los viernes en la noche es cuando se juega el fútbol americano de preparatoria en Texas. Y es de verdad cuando el pueblo realmente se paraliza, porque lo vemos en ciertas escenas en la película. Gone for the game, closed for football, o sea, todo el pueblo se vuelca al equipo los viernes en la noche, y esa es una de las cosas que más me gusta de esta película, ¿no? De cómo el fútbol puede controlar todo, o sea, controlar, entre comillas, toda la dinámica social, ¿no? Las interacciones que puedes tener durante la semana son con tu vecino que te dice que qué buen juego o que qué mal juego tuviste, que por qué no hiciste tal o cual cosa si eres el coach. Tus interacciones durante la semana son así.
en la iglesia el sermón del padre probablemente se trate de eso, todo gira en torno al equipo de fútbol americano de preparatoria porque es además el nivel como más alcanzable para todos, ¿no? Ya aspirar al nivel colegial ya es otra cosa y es justamente lo que vemos en estos personajes, ¿no? Como algunos que son mucho más talentosos que otros, pues tienen ofertas de todos lados, de USC, de Michigan, de Notre Dame, de etcétera, y hay otros que pues simplemente están viendo eso como su momento más brillante de su vida, ¿no? Es como que el nivel más alcanzable. Siempre en Estados Unidos la gente que juega fútbol, su año de senior en preparatoria, su último año de preparatoria, lo ve como su última gran oportunidad de estar en el campo equipado y demás, porque ya sabe que después el filtro se va haciendo cada vez más y más y más y más angosto, ¿no? Sí, a ver, digamos un poco en relación a lo que decían, es cierto que ahí está matizado y yo no sabía que, bueno, había habido pues esta condición, ¿no? Clara, o sea, del equipo de producción, o sea, de pues si queremos hacer esta película aquí nos tenemos que moderar en el tono, ¿no? Y además, bueno, también creo que no es, pues que no es la película que buscaban hacer, ¿no? O sea, pienso que, por ejemplo, está la de Remember the Titans, que abiertamente no era como... pues sí, ahí sí, tratar el tema de la segregación a partir de este equipo de americano y del coach, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta es una película diferente y tiene pretensiones diferentes, incluso si tiene problemas políticos de base bastante similares. Y ahí un poco, escuchándolos a los dos, justo como lo que yo pensaba era, bueno, la película, justo por todo lo que dicen, enfatiza varias veces con varios personajes si el fútbol americano debería ser como una cosa de divertirse, que te apasione, que es tu hobby, algo que vas a hacer en la high school, en prepa, pero que no es tu aspiración en la vida. Y por otro lado, ¿no? Es como este único boleto de salida en donde tu familia depende de ello, ¿no? En donde avanzar socialmente, y entonces ya no es divertido, ¿no? O sea, recuerdo que hay como un diálogo en donde el entrenador o unos reclutadores, ya no me acuerdo, ¿no? Pero le preguntan a uno de los chicos que tiene 17 años como, ¿pero te gusta el fútbol? O sea, ¿lo disfrutas? ¿Te diviertes? ¿O qué es para ti, ¿no? El americano. Y claro, él está viendo a su mamá que necesita ayudar en muchas cosas, que él está solo. Ojalá fuera para él, ¿no? Como solo diversión. Y además, bueno, esto de que terminen como con esta escena pues como nostálgica de la niñez e inocencia perdida, pues, ¿no? O sea, como los niños ahí jugando con un balón. Exacto. Y él viendo así como de, bueno, pues es que era un juego, ¿no? Pero para mí ya no lo fue. Y además, bueno, como te ponen, como decías, pues estas referencias sobre lo que va a ser de la vida de estos jugadores después, te das cuenta que en realidad pues no llegaron a los niveles que ellos querían llegar o se dedicaron a cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo el americano justo en estos estados que tú decías ahora, bueno, las 3 Fs y esta religión, cómo hasta cierto punto para estos chicos como tan jóvenes también puede convertirse como en un peso pues sobrehumano sobre tus hombros, ¿no? Ya no es jugar porque soy bueno, porque me divierte, porque veo a mis amigos, sino que se convierte en una presión pues abrumadora, ¿no? Y lo ves muy, muy bien retratado en como los 3 personajes principales, ¿no? Que son el quarterback, que es el que mencionabas hace un momento, que tiene su mamá enferma y demás. Es Boobie Miles, que es el corredor que es talentosísimo, que se lesiona la rodilla al principio. Un chavo, Chávez, que es el linebacker, que es muy, muy bueno, ¿no? Recorren caminos diferentes cada uno de ellos y bueno, agregaré un cuarto que es el corredor, que es el blanco que tiene el papá súper intenso, que se lo a cada oportunidad que tiene. Recorren caminos diferentes, pero todos más o menos basados en lo mismo, ¿no? Este corredor, Billings dice apellida, está viviendo el sueño frustrado de su papá, ¿no? Tal cual, o sea, el señor y en algún momento en una cruda espantosa le dice, este es el mejor momento de tu vida y de aquí casi todo es de bajada, ¿no? Entonces disfrútalo ahorita que puedes, ¿no? Ese es uno y pues no, de ahí no pasa, ¿no? El quarterback lo logran reclutar en una universidad de División 2, pero que le implica tener que irse de su casa, pues sí era un poco lo que quería, pero no quería dejar a su mamá, ¿no? O sea, es un poco agridulce eso. El caso que me parece más ilustrativo son los otros 2, son el de Boobie Miles y el de Chavo. Boobie Miles es el tipo
que todos los que hemos estado cerca de equipos de fútbol americano hemos atestiguado, ¿no? Es un tipo talentosísimo, que donde lo paras brilla, ¿no? Pero que comete el error de poner todos sus huevos en una sola canasta, ¿no? O sea, dice él, yo me debo al fútbol y solamente necesito el fútbol y esto es todo en la vida, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa si te rompes la rodilla? Como es el caso de él, pues se quiebra. O sea, esa escena en donde llega con su tío y dice, pues es que no soy bueno para nada más, no sé hacer absolutamente nada más que jugar fútbol, ¿no? Entonces me parece súper ilustrativo ese caso. Y el otro, el de Chavo, que es, a pesar de que es un jugadorazo a la defensiva, él, te pasan al final en los créditos que él lo que hizo fue irse a Harvard y terminó siendo abogado de Harvard, de una de las mejores universidades de Estados Unidos, ¿no? O sea, como él encontró justamente lo que muchos que nos gusta este deporte entendemos como las bases del mismo, ¿no? Que es el trabajo en equipo, el compromiso, el ser una persona confiable, el tener disciplina, etcétera, y él lo toma como bases para aplicarlo para algo diferente, ¿no? Me parece el caso de éxito, ¿no? El de Chávez, ¿no? Son como las líneas diferentes que pueden seguir todos, ¿no? Me gusta mucho cómo está ilustrado eso, ¿no? A mí lo que me gustó mucho de esta película es que aparentemente es una película de estas como de historias de superación o de historias de inspiración, que son los underdog, los que nadie espera que van a ganar, los que nadie espera que van a llegar ahí. Pero poco a poco, conforme va avanzando la película, vemos cómo ella misma insiste en estos temas que han estado mencionando, la presión familiar, el que estos deportistas creen que el deporte los va a llevar al éxito y que no necesitan aprender absolutamente nada más. O sea, vamos, incluso el papel del mismo entrenador, ¿no? Vemos esta escena en donde llegan varios hombres a decirle cómo tiene que jugar la defensiva, o sea, vemos cómo hay esta presión constante a lo largo de toda la película sobre jugadores, sobre entrenadores, para tener un desempeño perfecto, para ganar todo lo que haya que ganar, porque no solamente es ganar el campeonato estatal, sino es hacerlo de forma invicta. Además. Entonces, de alguna forma parece ser que la película va a ser esta historia de superación y de inspiración, pero yo sí creo que la película es la historia de unos perdedores, porque de unos perdedores que se van a sobreponer a las adversidades y que su enseñanza va a ser la capacidad de sobreponerse. Ya si ganaron o no, ese es otro tema, esa es otra historia, pero no es que sean estos jugadores que al final van a sacar la casta y que al final van a dar el 111%. Dieron el 110 y aún así perdieron. Entonces no es exacto. Sí, no. Me gusta que la película no es, en términos generales, una película de inspiración, sino que es una película sobre un grupo de perdedores que dio lo mejor de sí y como decía Luis hace un momento, llegó al nivel más alto que podía llegar y está bien, no pasa nada. Uh-huh. Ese fue tu momento y te quedaste a 2-3 yardas de ganar, está bien, te puedes reconciliar con eso. Me gusta mucho, por ejemplo, cómo en la escena final, cuando estos 3 personajes principales que mencionaba Luis salen, y que también hace referencia a Julia, salen ya de recoger sus cosas y uno dice, voy a extrañar el calor o la presión, no me acuerdo cómo lo traducen, porque puede traducirse de las dos formas. Sí, the heat, dice, exacto. I'm gonna miss the heat. Ajá, exacto. Ajá. El otro dice, voy a extrañar las luces, y Mike, que es como el principal, él no dice nada, o sea, él es así como, yo creo que en su adentro será, qué bueno que yo ya me voy de aquí, porque yo no voy a extrañar nada, ¿no? Pues yo no voy a extrañar nada. Entonces, incluso su silencio para mí, pues un poco me revela esta idea, ¿no? De que es una película sobre unos perdedores que tienen que reconciliarse con ser eso, con unos perdedores que lo intentaron y está bien también intentarlo. Luego ya la película nos revelará que en la siguiente temporada será otra historia y es muy padre cómo al mismo tiempo que va pasando toda esta escena final, el entrenador va poniendo nuevos nombres en el tablero y están los niños afuera jugando, ¿no? Entonces es como este ciclo sin fin que tiene el deporte, no solamente el fútbol americano, en el cual habrá
perdedores y ganadores, ¿no? Y a mí me gusta mucho que la película al final no sea esta película inspiracional y que nos permita como abordarla desde otras perspectivas y no solamente para poner un seminario en una reunión de optimistas, ¿no? Porque también tiene buenas frases y tiene buenos discursos, ¿no? Y también pueden ser motivacionales, pero en su conjunto yo creo que es una película sobre perdedores y sobre cómo reconciliarte con el fracaso. Y además, ¿sabes qué? Tiene a nivel visual, también te retrata mucho esto por medio de la fotografía. Cuando en la primera escenita, la primerita escena, perdón, es Boobie Miles corriendo hacia el primer día de entrenamiento. Si ves ahí la fotografía, es súper sobresaturada, sol brillante, todo amarillo, todo es optimismo, así a nivel visual, empiezas en ese extremo porque es el primer día de entrenamiento, todo es promesa, todo va a salir bien, este año vamos a quedar campeones, etc. Conforme va progresando la película, se va oscureciendo la fotografía, llega hasta un tono sepia, así oscuro, así con foquitos, así apenas, donde hay más presiones en esos momentos, ¿no? O sea, visualmente te meten mucho en eso. Y en esta escena, que ya es la tercera vez que la mencionamos, donde están afuera del estadio, otra vez es súper brillante, ¿no? Otra vez el sol está todo lo que da, es el verano en Texas, son infiernos, créanme, lo he vivido en carne propia, es infernal el calor que se vive en Texas en el verano, o sea, de verdad es tremendo. Entonces ahí te lo retratan muy bien, ¿no? Con un sol brillante cayendo a plomo sin media sombra de nada, otra vez, ¿no? O sea, de nuevo el ciclo vuelve a comenzar, ¿no? Pues no sé si quieran como que ya vaya construyendo yo el puente hacia nuestro siguiente segmento o si quieren añadir algo más de Friday Night Lights. No, digo, la verdad es que tiene pues, un montón también de factores por ahí. Ganó el ESPY, por ejemplo, esta película en el año en el que salió, estos premios que otorga ESPN como a lo más destacado del año. La mejor película deportiva fue esta en 2004. Y un dato de industria que me gusta mucho siempre compartir de Friday Night Lights es el director es Peter Berg, ¿no? Pero el primer, mejor dicho, el segundo, porque pasó por tres posibles directores. El segundo posible director era Richard Linklater, que es el director de Boyhood, School of Rock, de Waking Life. O sea, imagínense el ojo de este director en esta historia. ¿Cómo hubiera sido, no? O sea, siempre me gusta imaginarme esto. Hubiera sido rarísimo. Hubiera sido otra película, yo creo, ¿no? Está interesante. Hubiera sido una película sin escenas de fútbol americano y más escenas de la familia. Y, no, o sea, bueno, yo pienso, porque Linklater es como muy contemplativo y así. Ajá. Es súper contemplativo, sí está. De diálogos, de relaciones humanas, ¿no? Sí. Hubiera sido una película muy distinta. Está interesante. Me gusta mucho dar ese dato porque, de verdad, o sea, digo, una de las películas que yo creo que más veces he visto yo es School of Rock, ¿no? También de él, ¿no? O sea, es una feel good movie para mí tremenda. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, me gusta mucho justo el cómo aborda también ese grupo de chavitos y cómo los construye y justo las interacciones que tienen y las dinámicas familiares que tiene cada uno de ellos. O sea, creo que es muy trasladable a Friday Night Lights, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues tenemos nuestro especial de cine y música donde comentamos Escuela del Rock, por si no lo has visto, y te lo recomendamos. Tremendo. Se lo recomendamos a ustedes, por favor. Perfecto. Bueno, ¿qué sigue, Julia? Bueno, y pues como nuestro tercer y último contenido ya empezamos a abordar algunos aspectos oscuros, por llamarlo así, ¿no? Del fútbol americano, porque es cierto que está esta parte en donde pues es un vínculo de cohesión social y familiar y entonces, bueno, claro, hay muchos aspectos positivos, pero por ejemplo, con la lesión de Boobie, ¿no? O sea, como que la vida de este chico se haya acabado a los 17 en el sentido de la vida que él quería para él y para su tío, bueno, pues se acabó y ustedes seguro recordarán esta película de Will Smith en donde también habla de las lesiones, ¿no? Concussion sobre el fútbol americano, o sea, hay como todo este aspecto de sí, o sea, en realidad salen a jugarse la vida literal, ¿no? Estos chicos, pero también hay otros aspectos
Pues sí, como ya decía, ¿no? Oscuros que no necesariamente se reducen a estos aspectos raciales como lo de Kaepernick, sino también, bueno, una vez que ya estamos hablando de las grandes ligas, ya que estamos hablando de todo el poder que hay detrás, ¿no? De ciertos equipos y de obtener una posición en ellos, nos vamos a esta película de Any Given Sunday que tiene un repartazo. Y que además ocurre, o sea, ahora pensaba en lo que Luis nos decía hace un momento, ocurre en ese otro estado en donde el fútbol americano también es religión, porque bueno, ahora no va a ser Texas, pero estamos jugándonos en Miami, el todo o nada, ¿no? Como digamos, a diferencia de la película de Saturday Night Lights, aquí vemos, Friday Night Lights, aquí vemos a personajes que ya están como en las últimas, aferrándose un poco a lo que les queda. Está la joven promesa que está dispuesto a perderse un poco a sí mismo en tratar de aferrarse a eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos da esta otra perspectiva de los que sí lo logran, los que ya llegaron ahí, los que conocen este lado oscuro y tentador del poder que incluye que hay detrás de la NFL. Pero, ¿qué les gustaría comenzar a abordar sobre esta película? Esta es... últimamente lo he comprobado, que he estado revisitando muchas películas de fútbol. Esta es mi favorita de todas. es mi favorita porque tiene un montón de elementos que me encantan, desde a nivel industria cinematográfica, a nivel narrativa, a nivel producción. O sea, se me hace completísima esta película. Me gusta mucho, mucho, mucho porque, bueno, es dirigida por Oliver Stone, nada más. Ahí, para empezar a dimensionar un poquito, nomás imaginemos que pues, estamos hablando del que escribió Scarface, ¿no? Del que dirigió Platoon, del que dirigió, no sé, The 4th of July, o sea, director así que tremendo de narraciones épicas, de narraciones como muy, que mete el dedo en la llaga, ¿no? También. Exactamente, y que señala como de... ¿Cómo decirlo? Como que con un instinto medio patriotero, pero que también es medio incisivo, ¿no? Sí. Y pues bueno, Oliver Stone le pone todo ese vestido, todo ese contexto a Friday Night Lights, ¿no? O sea, perdón, a Any Given Sunday, perdón. A Any Given Sunday. La verdad es que cuando ves los temas que aborda, se puede ir desde los más grandes, que son la liga y cómo se maneja a nivel dueños, a nivel dinero, competencias, etcétera, y lo lleva hasta abajo, hasta los soldados de trinchera, por así decirlo, la línea ofensiva, los jugadores, el locker room, y pasa por todos los niveles, los coaches, los médicos. O sea, como que ¿cómo decirlo? Como que esta aura bélica, por así decirlo, la lleva también mucho a esta película, ¿no? El ejército tiene muchos niveles de mando y muchos niveles. Entonces aquí, en un equipo de fútbol americano también está Cristina Pagniacci, que es la dueña, que tenía un papá que era el primero el primer dueño, que contrató al head coach que hoy ella heredó y que no está tan de acuerdo con él. Ahí ya empieza a manejar una narrativa constante que vemos todo el tiempo, que es la lucha de lo viejo contra lo nuevo, lo que va en ascenso contra lo que va en caída. Todo el tiempo estamos viendo eso de diferentes maneras, ¿no? O sea, Cristina Pagniacci contra Tony D'Amato, que es el coach. Cristina Pagniacci va subiendo, Tony D'Amato ya viene en caída y se quiere aferrar, como ya lo mencionabas, Julia. Este doctor sin escrúpulos, que es como el de la vieja escuela y que dice, pues no les demos chance de elegir, ellos solamente quieren vivir su sueño, contra el nuevo doctor que está apegándose más a las tendencias éticas y demás. O sea, lo viejo contra lo nuevo. Otra es, a nivel ciudades, también ya lo mencionabas, es Miami, que es una ciudad de fútbol viejo, contra Los Ángeles, que es una ciudad de fútbol nuevo, que Cristina Pagniacci como que medio amenaza a Miami con irse de ahí y llevarse su equipo a Los Ángeles, ¿no? Y bueno, el más obvio de todos es Willie Beeman, el novato en ascenso, contra Cap Rooney, ¿no? Que es el veterano de 1000 batallas que ya está aferrándose a sus últimas, ¿no? Esta dialéctica todo el tiempo de viejo contra nuevo, la vemos retratada en un montón de situaciones y me gusta muchísimo, ¿no? Esta película tiene de todo, a nivel industria, a nivel producción, a nivel visual, me encanta.
Sí, no, bueno, sin duda Oliver Stone es uno de los cineastas estadounidenses más importantes, aunque en años recientes lo hayamos perdido un poco, pero... Se le acabó con la década, se le acabó. Sí. Vaya. Sí, pero sin duda las películas que mencionaste pues son clásicos por derecho propio. Yo suelo tener mis reservas con sus películas y este no es el caso. Por supuesto es una gran película. Todos a los que les gusta el fútbol americano y el buen cine pues deberán verla alguna vez, aunque sea de casualidad. Pero a mí sí me queda un poco la duda precisamente sobre este tema de lo nuevo y de lo viejo. Si no le sale un poco el tiro por la culata a la misma historia. O sea, yo no quedé como tan seguro de qué lado de la balanza está la misma película. Si bien es cierto que la escena final, ya cuando se acaba, hay como un revival del personaje de Al Pacino. O sea, todo el tiempo, como muy bien dice Luis, todo el tiempo lo vemos en picada, en picada, en picada. A pesar de eso, logra tener cierto éxito. Y luego en la secuencia final es donde vemos que va a ir otra vez para arriba. O sea, yo sí siento que la película no termina por decantarse entre una y otra posición. El mismo Oliver Stone está ahí haciendo sus propios cameos como comentarista y parece ser un comentarista más como de la vieja escuela, ¿no? Un poco haciendo énfasis en las cuestiones de las técnicas y de los golpes, pero pues tiene este personaje Fox que es el futuro de la liga, ¿no? Que bueno, de futuros de la liga Luis habrá muchos, ¿no? Parece que eso es cíclico. Siempre hay cada uno año que hay uno. Cada año se supone que está el nuevo gran estrella, ¿no? Sí, entonces bueno, creo que uno de los temas interesantes que tiene la película es eso, ¿no? O sea, al final la película de qué lado está, porque también las figuras que utiliza para representar lo viejo, que son por ejemplo Jim Brown, que es este jugador de fútbol americano, o Charlton Heston, que si hay alguien que asociamos con lo viejo en el cine es él. O sea, es Charlton Heston, es lo viejo. Y lo conservador, atrasado. Sí. Ajá, lo conservador, ¿no? Lo más wasp que hay en la vida. Entonces, no sé, me gusta que la película, al menos para mí, tenga un poquito esa contradicción y que no necesariamente la resuelve y que utiliza el fútbol americano también para como medio para hablarlo un poco quizá también como nación, ¿no? Sí creo que la película está en un momento en donde la NFL va a empezar ya solamente a subir y a subir como industria de entretenimiento, pero también nos muestra esta otra cara en donde el dolor, en donde las drogas legales o ilegales, en donde dar el 110% va en contra de tu propia salud mental y de tu propia salud física, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene la película, el presentarnos de manera muy visual, muy dinámica y hasta cierto punto controversial esa polémica entre lo nuevo y lo viejo. Yo tal vez, o sea, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero es que creo que, bueno, se podría ver como una virtud de la película el no darnos una vez más, ¿no? Como estos personajes entrañables que, pues digamos, a los que tú podrías como emular, o sea, a pesar de que tienen como estos momentos muy, pues no sé si, un poco como lo que decías tú, Alberto, de no es una película aspiracional, ¿no? Motivacional, Friday Night Lights, o sea, aquí aunque tiene sus momentos también, ¿no? Y sus discursos como muy emotivos y motivacionales, ¿no? Como 4 de julio, o sea, como esta cuestión de lo que se está jugando, pues, es como la patria, el honor, todos juntos, o sea, es, digamos, este tono norteamericano, ¿no? De la grandeza se juega aquí con nosotros. También son personajes, bueno, no sé si estén de acuerdo en eso, que es difícil encariñarse, pues, mucho con alguno de ellos, o sea, en general como que son problemáticos, o por decirlo así, la complejidad de cada uno de los personajes, ya sea porque se están aferrando a algo que ya no les va a corresponder, estas nuevas generaciones, ¿no? Como aspirando pues sí, a demostrar que tienen un lugar, ¿no? Como en estas viejas estructuras. A mí se me hace que eso muestra como aspectos difíciles de cada uno. Y también, o sea, aprovechando la presencia de Luis, creo que a mí esta película lo que me deja también un poco es
de quiénes son los equipos de americano, ¿no? Porque, bueno, acabamos de decir el lugar que tienen para la comunidad, pues, pero esto al final es una decisión del dueño, de la dueña. Puede que no le haya gustado el americano, puede que lo haya heredado, o sea, la verdad, eso no importa, pues, o sea, los dueños no necesariamente tienen la conexión con el deporte como la comunidad sí, y entonces la cuestión es de quién es el equipo, ¿no? Y quién puede tomar realmente las decisiones, si el coach o los dueños, y bueno, pues, les digo, aprovechando que está Luis, y que creo que eso lo refleja bien de algo que sí ocurre, ¿no? Como en toda la NFL, ¿no? Pues, obedecer a estas dos cabezas, ¿no? Los dueños y al coach. Como es un tema sasasazo ese que tocas ahorita, porque además la coyuntura que vivimos hoy día, hoy que estamos grabando esto, es perfecta para hablar de eso. O sea, normalmente si los juzgáramos como a nivel personas, los dueños de la NFL no necesariamente serían rankeados altos, ¿no? No necesariamente tienen una ética que compartamos todos, no necesariamente se rigen con los principios más universales. Y la verdad es que cuando ves justamente cómo Cristina Pagniacci, que es el personaje de Cameron Díaz, pues toma las decisiones, ella las está tomando desde el punto de vista empresarial y de negocio, claro, ¿no? De cómo me posiciono mejor en el mercado, de qué va a vender más boletos, qué va a traernos más lana a las arcas, ¿no? Y es un muy buen contraste. Ahora, si voltemos un poquito para atrás de lo que acabamos de platicar nosotros mismos, es un muy buen contraste porque mucha gente aficionada del fútbol americano le gusta el fútbol americano amateur. Por eso es que es tan alabado el fútbol americano de preparatoria, el de Friday Night Lights que acabamos de platicar, porque es el estado más puro al nivel más alto de competencia. Porque si lo llevas al colegial ya te empiezas a meter en temas ahí medio oscuros que no sabes si en realidad es amateur, si los boosters, si hay lana, si los intereses de las universidades. Entonces ya ahí como que está medio nubladón. Pero donde sí sabes que es totalmente puro es a nivel preparatoria. Ya cuando lo llevas a la NFL o las ligas profesionales, que aquí en Any Given Sunday te hablan de la NFL sin mencionarla por nombre, ¿no? Aquí ya estás viendo justamente el otro lado de esa misma moneda, ¿no? Esa ya es trabajo, ya es una carrera profesional en donde estás buscando maximizar tus ingresos, en donde estás cuidándote también un poco porque tú sabes que tu cuerpo es tu instrumento de trabajo, ¿no? Casi, y tienes al de la vieja escuela que es Shark, que es el personaje de Lawrence Taylor, que termina en camilla y le dicen una conmoción más y probablemente no despiertas casi, ¿no? O sea, tienes a ese de la vieja escuela que se entrega por completo, pero tienes a Willie Beeman, ¿no? El de la nueva escuela que dice, no, cuidado, y mi hombro, y se pone hielito todas las noches y se cuida mucho, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es muy relevante esa conversación hoy día porque además también hay en la NFL un equipo que se considera como del pueblo, que son los Green Bay Packers. No, los Green Bay Packers no tienen un dueño. Pero solo de su pueblo. Pero todo el pueblo de Green Bay, Wisconsin, tienen acciones del equipo, ¿no? Entonces, como que a ellos sí realmente le responden a la gente, por así decirlo, ¿no? Pero pues el resto de los equipos están controlados básicamente por una persona. Sí tienen dueños minoritarios y demás, pero pues sí, siempre hay un propietario principal, ¿no? Y que en realidad rara vez, o no necesariamente rara vez, pero que sí privilegian mucho las decisiones de negocio, pues es completamente entendible y es cuando tenemos que dejar nosotros de romantizar los deportes profesionales, ¿no? Porque pues tenemos que entender que son antes que otra cosa negocios, ¿no? Bueno, sí, y que pues además pueden... Tú, Alberto. Bueno, sí, yo creo que aunque fuese de manera graciosa en Los Simpson, yo creo que ese es el común denominador de los tres contenidos que estamos comentando, ¿no? O sea, sí nos permiten dejar de romantizar el deporte como un ámbito en el cual el talento triunfa sobre la adversidad, o el talento triunfa sobre el dinero, o el talento triunfa sobre lo que es bonito o feo, ¿no? O sea, sí creo que también el hecho de que todo el tiempo haya la presión en Bart, en los chavos de 17 años, esa escena en donde el personaje de Dennis Quaid le dice a su esposa, no, yo ya me voy a retirar,
y ella así de tú aquí aquí nadie se retira. Ese cachetadón loco le pone. O sea, que tu propia esposa te diga, no te vas a retirar y tú sigues bella aguantando golpes. O sea, ese tema de la presión para mí ha sido como uno de los más interesantes que he descubierto al profundizar un poco en el deporte, ¿no? De cómo tienen que manejar la presión en todos los niveles, en el nivel familiar, en el nivel del equipo, en el nivel de las marcas comerciales, ¿no? Y yo creo que Any Given Sunday también es una película que a lo mejor de forma negativa, pero se va haciendo más actual conforme pasan los años, porque en 1999 está tratando este tema, por ejemplo, de que no hay ningún dueño que sea afroamericano, que del racismo que hay velado o no entre los mismos jugadores, la cuestión de las conmociones cerebrales, ¿no? Entonces la película va tratando estos temas que desgraciadamente siguen siendo de actualidad, no solamente para el deporte, sino ya también como un problema social, ¿no? Como lo vemos como en el caso de Kaepernick, que ahí se mezclaron lo deportivo y lo social y estalló esa burbuja que el personaje de Jamie Foxx bien describe cuando lo están entrevistando, ¿no? O sea, dentro de toda la palabrería que se echa ahí, sí está señalando problemas importantes de convivencia social que hay no solamente en el locker de un equipo, sino en las calles de las ciudades, en Estados Unidos principalmente, pero bueno, pues luego cada país tendrá su nivel de conflicto social, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una de las cosas que es interesante de la película, que a lo mejor solo por malas razones, pero es una película que sigue siendo actual. Y que además como producto el dinamismo que hay al narrar esta historia hace que la película te enganche, ¿no? Estaba leyendo que para el corte europeo quitaron algunas escenas porque los europeos no estaban tan familiarizados en ese momento con las reglas del fútbol americano, pero aún así es una película que en su concepción intenta retratar esos 5 o 7 segundos que dura una jugada en las 2 horas y media, porque no te da descanso la película, no te da descanso, todo el tiempo es plano, y bueno, luego efectivamente, si no sabes mucho de fútbol americano, pues te pierdes ahí un poquito en las secuencias, pero yo veo esas dos grandes virtudes en la película, ¿no? Que a lo mejor por malas razones, pero sigue siendo actual, y que intenta capturar los 5 o 7 segundos que tiene que durar una jugada en sus 2 horas y media. Qué visionario, ¿no? Oliver Stone, o sea, estaba platicando de temas que hace 20 años que hoy están más vigentes que nunca, ¿no? Eso por un lado, y a nivel narrativo y de producción, esta película, como ya lo empezaste a mencionar, a mí me parece destacadísima porque justamente tiene una virtud que no le había yo visto y que la verdad es que sigo sin encontrar en otro lado, en otra película de fútbol americano, que es en dónde están puestas las cámaras. O sea, es muy diferente ver un partido de fútbol como estamos acostumbrados en la tele, desde el sideline, o sea, desde una toma lateral y un poquito elevada, en donde puedes ver a los dos equipos y pues más o menos que basa como un poco en paneos, ¿no? La transmisión, ¿no? Ahora, ¿cómo le hizo para retratar esos 5 o 7 segundos que dura la jugada, como mencionas, Alberto? Es poner la cámara en el jugador. O sea, hay un montón de tomas que estás viendo, pues que traen aquí como over the shoulder, aquí la cámara, y empiezas a ver cómo corre y empiezas a escuchar su respiración y demás. O están en la reunión previa en el huddle, mandando la jugada, y la cámara la pone a la altura de la cara de Willie Beaman, del quarterback. Entonces lo que hace es una contrapicada. Ve a los jugadores de abajo para arriba. Entonces eso te está metiendo al campo, ¿no? Hay un montón de otras tomas en donde la cámara está puesta de la cintura para abajo. Entonces lo que le ves a los jugadores son las piernas nada más, y ves el lodo y el pasto, o sea, eso es para meterte al campo. O sea, ese tipo de tomas, justo lo que logran es eso, es darte una perspectiva completamente diferente y desde adentro para retratarte cómo es, ¿no? Y eso bueno, eso en combinación con el montaje que ya mencionabas, ¿no? O sea,
planos cortititos, frenéticos, uno, otro, eso te hace, como que te involucra en la dinámica del juego, que es rapidísimo todo el tiempo, y de repente un plano largo, que es como el descanso de una jugada y otra, ¿no? Y de repente otra vez, no, eso mezclado con el sonido, con el diseño sonoro, en donde de repente estás escuchando las respiraciones, estás volteando a ver a la afición y escuchas ahí como el público, y de repente Al Pacino abre la boca y se escucha un rugido de un león, ese tipo de cosas a nivel montaje funcionan súper bien y te meten exactamente al campo de juego. A nivel visual lo resuelven padrísimo a nivel producción, ¿no? Y eso da pie a algo que a mí esta película también se me hace súper destacada, porque resulta seminal casi para la producción de audiovisuales deportivos desde que salió hasta nuestros días, ¿no? A raíz de que Oliver Stone encontró esta forma de montar, de narrar, de ensamblar sonido con imagen y demás, la publicidad deportiva se fue por ese camino, ¿no? Empiezas a ver comerciales de Nike de la década de los 2000 y ya se parecen mucho a Any Given Sunday, ¿no? Ya estos montajes son muy similares. Estas tomas a contraluz, por ejemplo, que hay una escena muy específica en donde están jugando así bajo la lluvia, un aguacero, en donde nada más los rayos es casi la única iluminación y ves puras siluetas negras en el campo. Ese mismo concepto, esa misma idea está muy rescatada en muchas piezas publicitarias, en muchas piezas de presentación de programas deportivos. Resultó ser seminal esta película, porque hay películas que son, o sea, el cine como que alimenta siempre a la publicidad para sus caminos de producción, ¿no? Esta fue una súper destacada y muy socorrida en la década de los 2000, incluso todavía en la década de los 2010, todavía veías mucho este estilo, que ya se convirtió como en la norma, como que ya estás muy acostumbrado a ese ritmo muy rápido, muy de escuchar golpes, de escuchar este tipo de cosas, ¿no? Porque antes la escuela era NFL Films, ¿no? Era planos largos, música épica, en slow motion, ¿no? Y el corte del balón, y close up, y luego zoom out, y veías zoom out y ya estaba el receptor atrapándola, ¿no? O sea, eso es NFL Films, es padrísimo y tiene grandes virtudes. Ese era el estilo visual narrativo antes en deportes, planos largos, épicos, ¿no? Música instrumental, cosas así. Sale Any Given Sunday y se van al otro extremo, es cortes rápidos, música ruidosa, sonidos estrujantes de golpes, etcétera, ¿no? Entonces es muy padre por ese lado también esta película, y pues hay que darle su crédito a Oliver Stone, ¿no? Bueno, y justo además, no, ahora sí te toca. bueno, o sea que además lo que pensaba es, bueno, pues esta otra forma, digamos, narrativa de reconstruir, ¿no? Como las escenas deportivas, también asumo, tenía como la intención de explicar la jugada, o sea, explicar qué estaba pasando, ¿no? O sea, por eso, como dices, bueno, pues zoomin al balón, y por eso después lo que vemos es cómo el receptor estaba ahí ya en posición libre, esperando. Exacto. O sea, como que le ayudaba también a la audiencia a entender, ok, bueno, esto es lo que está pasando. Y aquí, digamos, la intención no es esa, ¿no? Y yo creo que también pensando como en las personas más jóvenes que tal vez nos estén escuchando, que ya están súper acostumbrados a las GoPros, ¿no? O sea, que tal vez hasta tienen una, y que no pueden existía. tener como esta... Sí, claro, o sea, ustedes tienen que recordar, o sea, sabemos, ¿no? O sea, que ustedes ya... Bueno, esto en TikTok lo ven diario, pero o sea, tienen un tiempo en el que, claro, o sea, porque como dices, cuando ponían la cámara aquí, o sea, no era la GoPro que como últimamente yo pongo en un casco y... Ojalá. O sea, como el equipo que tenían que implicar, digamos, para hacer ese tipo de tomas y, como dices, realmente hacerte sentir, ¿no? O sea, digamos, también en ese sentido, reafirmando lo que ustedes decían de lo visionario hasta en este aspecto cinematográfico de dónde poner la cámara, y que ahorita, pues ese tipo justo como de escenas que hasta ahora se han vuelto como muy caseritas, ¿no? Por la accesibilidad de las GoPros, pues bueno, cómo hasta en ese sentido se estaba anticipando a un tipo de videos que ahora, ¿no? Les digo, a alguien más joven, pues podría parecerle como
pues natural, ¿no? O sea, sí normal. veo los videos de personas haciendo parkour, saltando en edificios, o sea, ya no digas tú en americano. Pero como en esta película tenemos eso y finalmente, o sea, solo digamos como lo último que pensé en relación a lo que decían es, y además, aparte de este aspecto visionario y de esta vigencia que como ustedes decían tiene hasta el día de hoy, que también es una película en ese sentido que no retrata a la nueva escuela como moralmente mejor o preferible a la vieja escuela, porque bueno, si ahora cuidan más a los jugadores, los cuidan como inversión, ¿no? O sea, digamos, incluso en el aspecto de las lesiones, Sí. pues no es que realmente necesariamente les preocupe como la integridad de la persona y oye, no te vayas a lastimar innecesariamente, es no, te necesito para el resto de la temporada y una lesión importante podría costarme toda la temporada, así que no lo puedo permitir, voy a invertir un buen de dinero en rehabilitación, en lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, esta nueva escuela tampoco es que necesariamente haya representado en ese sentido, les digo, como una, pues eso, ¿no? Como una mejoría moral de, bueno, ahora ya nos preocupamos un poco más. Son tiempos distintos y se van adaptando a las necesidades, que por supuesto responden a preocupaciones económicas, ¿no? Pero que creo que también quedan bien retratados en esta película. O sea, la nueva generación no es que venga a trazar una nueva o mejor forma de hacer las cosas, simplemente es nueva, ¿no? Es diferente, exactamente. Sí, bueno, ya nada más para terminar esta parte de lo visual y un poco como retomando el primer tema que estábamos platicando, cómo la película es esta dicotomía entre lo nuevo y lo viejo. O sea, el fútbol americano es uno de los deportes más difíciles de filmar precisamente por toda la complejidad que tienen las jugadas, ¿no? Y en una de esas, aunque hayan creado todo un estilo, pues por eso NFL Film se fue un poquito por lo fácil, que son los planos largos, ¿no? Pero yo cuando estaba viendo las escenas de las jugadas en esta película, yo pensaba estar viendo una película de box, ¿saben? O sea, yo creo que Oliver Stone se fue a esas técnicas en las que se filmaban las peleas de box para filmar las escenas de fútbol americano, porque justo son así. O sea, las peleas de box desde Pepe el Toro hasta Toro Salvaje son así. De cerca, en la cámara aquí a un ladito, viendo cómo le van a dar el golpe importante en contrapicada. Entonces, sí creo que para crear este nuevo imaginario colectivo que hay en cuanto a lo visual en el fútbol americano, Oliver Stone se fue hacia atrás en la forma de filmar y creo que creo que se inspiró en películas de box y en cómo ese deporte es filmado precisamente para que pueda expresar todo el dolor y la emoción que hay en una pelea de box. Porque pues finalmente el fútbol americano es ese deporte de contacto en donde es el contacto o evadir el contacto en lo que nos hace emocionarnos. Y les recomiendo mucho, si tienen oportunidad, hay en la versión de DVD, esa especie en peligro de extinción, llamada DVD, hay algunas ediciones que traen un material extra que es un detrás de las cámaras, en donde justamente Oliver Stone está explicando todo esto, todo lo de las cámaras, en dónde están, porque justamente se habla mucho, rescata eso del box, o sea, de cómo el box se gana con los pies, ¿no? Dicen, ¿no? Se gana con el juego de piernas, ¿no? Y por eso es que él pone la cámara muchas veces abajo, porque pues, el fútbol americano también tiene mucho que ver el juego de pies, ¿no? Entonces, inventan te muestran ahí los aparatos que usan, en donde los jugadores les ponen como un cinturón, hagan de cuenta, que detiene la cámara hacia atrás de su cuerpo y les toma, digamos que las puras pantorrillas, ¿no? Entonces tienen que inventar todas esas cosas porque efectivamente, como lo mencionas, Julia, no es que tuvieran GoPros en aquel entonces, esto es celuloide todavía se filmaba en 35 milímetros, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, de cómo, digamos, cómo se ha tratado de seguir con ese estilo narrativo que ahora tenemos mejores herramientas, ¿no? Para hacerlo y para querer capturar como esa acción desde el mismo lugar, ¿no? Como con las GoPros ahora. Pero bueno, no sé si quieran añadir algo o podemos ir cerrando también un poco. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Pues igual, pues agradecerte, Luis, el hecho de haber aceptado la invitación a participar con nosotros en este especial de Cineautopsias de cine y fútbol americano. Muchas gracias por eso. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que estemos
platicando contigo sobre este tipo de películas o Los Simpson o alguna otra que se me fue ocurriendo en el camino. Perfecto, no, encantado. La verdad es que, como les decía en algún otro momento, el cine es uno de mis temas favoritos de toda la vida. Entonces, pues cuando se trata de hablar de películas, más desde el punto de vista pues, que me emociona, ¿no? Como que de estarlas viendo y disfrutando, no me considero para nada experto en el tema, pero me considero muy entusiasta. Eso sí, veo muchas películas y me gusta encontrarles cositas, ¿no? Entonces, así es como me gusta a mí ver y platicar de películas y de cine. Perfecto, pues muchas gracias, Julia. Pues gracias a ustedes y bueno, recuerden que si que siempre estamos al pendientes de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, en donde nos pueden encontrar como Sin Autopsias, y si están viendo esto en YouTube, aquí también estamos siempre al pendiente de los comentarios para que nos digan a ustedes qué les parecen estos 2 episodios de Los Simpson, estas 2 películas, si dejamos alguna película sobre fútbol americano que a ustedes les guste mucho y que les gustaría discutir con nosotros. Entonces, bueno, cualquier comentario es muy bien recibido en esas redes sociales o en YouTube aquí también. Y recuerden, nos encuentran como Cine Autopsias. Y muchas gracias a Luis por estar aquí y a Alberto también, muchas gracias. Gracias bueno, pues, por la invitación. Bueno, pues muchas gracias por vernos y escucharnos y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cine Autopsias. Podcast de cine.